Reading You presenta Arthur. La historia que estás por escuchar no tiene nada de paranormal. Sin embargo, yo tengo un dicho que me gusta mucho. Las historias más horribles, los sucesos más tenebrosos, no necesariamente tienen que tener nada de paranormal. Esta historia es además real y sucedió durante la década de los 90. Quizás la recuerden de las noticias porque muchos medios de comunicación se dedicaron a ella. Es cierto, además, que se hizo todo lo posible para que no saliera a la luz. Empieza en un asilo, o más bien una clínica de esas, en las que cuidan a personas con problemas mentales. Imagínate un lugar antiguo, macabro como es cada clínica para enfermos mentales. Es un sitio muy grande, pero al ser moderno, no tiene realmente nada tenebroso. De hecho, es bastante normal. El lugar posee pacientes con distintos tipos de trastornos y un muy buen equipo médico. Es una clínica, sí, algo cara. Es así como sabemos que cada uno de los pacientes internados pertenecen a familias de mucho dinero. Un día llega un adolescente. Es un caso muy difícil, delicado. Este muchachito ya se había intentado suicidar no una, varias veces. La familia no sabía cómo tratarlo, cómo controlar que no se lastimara, cómo hacer que no lo volviera a intentar nunca más. Así que consultaron con la clínica. Los médicos, obviamente, son especialistas en este tipo de casos, porque no sería primera vez que tienen a muchos pacientes jóvenes, de la misma edad del chico. Y obviamente confían en que van a poder ayudarlo y tranquilizan incluso a los padres. Los pacientes de la clínica llevan una rutina personalizada, acorde a cada caso, a sus tratamientos y a sus condiciones. A algunos se les consideraba prudente que se mantuvieran más aislados del resto. Otros creaban un vínculo con los demás pacientes y de hecho tenían actividades grupales. El muchacho nuevo era bastante social. Enseguida notaron que se puso a conversar con todos. Pero de entre la gente, el jovencito se hizo muy amigo de alguien en particular, de otro joven como él, que se llamaba Arthur. El caso de Arthur era curioso, por no decir menos. Quizás de hecho era el paciente más especial. Se la pasaba todo el día en una esquina, totalmente callado, viendo hacia abajo y abrazado a sí mismo. Los demás pacientes no lo trataban. Daba la impresión de que Arthur vivía en otro mundo y que era inútil intentar comunicarse con él. Pero el adolescente nuevo no era así. Encontró en Arthur todo lo que esperaba de un amigo y especialmente alguien que lo escuchara y que le diera toda su atención. Bueno, ¿para qué explicar? Tanto los médicos como los enfermeros estaban contentísimos. Por fin, alguien se relacionaba con Arthur. El vínculo podía ser beneficioso para ambos, juzgaron. Sin duda, era bueno para el chico nuevo, un sostén, y quizás lograran algún avance con Arthur, un modo de llegar a él. Arthur había sido un paciente que se había mantenido inaccesible. Sí, él era un enigma.
tanto para los pacientes como para los médicos. Sabían poco de él y era desesperante. Había llegado hacía unos años con una historia clínica que encima era escueta y casi nunca tenía visitas. Cuando a alguien le hablaba, Arthur solo hacía una cosa: asentir con la cabeza mansamente, sin hacer contacto visual nunca, siempre viendo al suelo. El muchacho nuevo era algo, digamos, narcisista. Le gustaba y mucho hablar de él todo el tiempo. A decir verdad, es una de esas personas que agobia a las demás de tanto que habla de sí mismo, de sus propios inconvenientes, de sus propios sueños, de sus propios anhelos, de todas las cosas que quiere. Parecía un vampiro de energía y todo giraba en torno a sí. Era más bien fácil dilucidar que por eso se le hizo muy difícil hacer amigos. Se ponía a hablar con la gente con facilidad, pero igual de rápido las personas solían cansarse de él. Entonces, en Arthur encontró al sujeto perfecto. Alguien que no hablaba, que no contestaba, que no se quejaba de oírlo, ni lo contradecía, que no se cansaba de sus historias, de sus problemas, que solo asentía mansamente sin mirarlo. El chico no tarda en sentir un lazo con él, al menos de su parte. Le cuenta toda su vida, las anécdotas habidas y por haber. Habla con Arthur más que con los propios doctores. A veces también le hace alguna pregunta a su amigo de vez en cuando, aunque ya sabe que no se la va a responder. Pero igual se la sigue haciendo por cortesía o quién sabe si quizá por interés genuino. Pero Arthur no responde. Sin embargo, el chico se siente bien. Le dio su espacio, su tiempo, y el silencio de Arthur ya era, de hecho, extrañamente, un modo de comunicación para él. Los médicos no se equivocaron. El vínculo con Arthur fue beneficioso para el chico nuevo. Lo ven ahora con más confianza, mejor ánimo, con entusiasmo. Todo simplemente gracias a alguien que lo escucha pacientemente. Los médicos los ven tan bien juntos que un día toman una decisión. Van a ponerlos en la misma habitación para compartir más en el día a día. De más está decir que el chico lo acepta gustoso. Él mismo le lleva la noticia a Arthur y traslada sus pocas pertenencias al nuevo cuarto. Hasta le cede la cama que se ve más cómoda para que su amigo esté bien. Ocurría algo. Así como los médicos notaban el progreso del chico, él también se daba cuenta de ello. Y en algún punto deseaba lo mejor para su amigo, lo mismo, que Arthur mejorara, y se preguntaba qué cosa lo podría ayudar. Así que a veces se sugestionaba y mucho. Pensaba o le comentaba a algún doctor: ¿no lo ve más animado a Arthur? Mírenlo, a veces cambia de expresión. ¿No lo ven mejor? Yo sí. Se imagina que de un momento a otro va a empezar a hablar. Sin embargo, ese momento no llega. Arthur sigue igual. Simplemente escucha. Esta vez en el cuarto, todo el día. Cada vez que este muchacho quiere desahogarse, cada vez que quiere hablar y soltar las cosas más íntimas, más privadas, las que jamás confesó a nadie, Arthur escucha y asiente en silencio.
Según las leyes, en lo que respecta a sanatorios mentales, la gran mayoría de los pacientes no están internados en contra de su propia voluntad. Estos eligen quedarse voluntariamente hasta curarse o hasta que lo creyeran necesario. El caso de este chico no era distinto. Podía irse cuando quisiera. Y de hecho, el momento del alta estaba cerca. Había pasado más de 6 meses internado, pero como dije, su mejoría era notable. Si había demorado su partida, era porque le gustaba mucho estar con su amigo. Se la pasaba preguntándose cómo sería irse y no tener a Arthur, esa persona en quien podía confiar y con quien hablaba horas y horas. Así que decide iniciar una campaña, una guerra personal, una misión. Si él se iba, Arthur también tendría que estar fuera de esa clínica. Empezó a pensar, tenía que convencer a los doctores de su opinión. Arthur no tenía que estar ahí. Sí, a simple vista se ve que no es una persona normal, pero tampoco era como para estar internado. No era sano. Allí nunca iba a mejorar, ¿estaba claro? Empieza a hablar con el doctor todos los días. Habla con sus propios padres. Como saben, son gente de dinero. Les ruega que intercedan, que consulten con otros profesionales, que contacten a los familiares o a quien sea tutor de Arthur. El muchacho es insistente y cuando se le mete algo en la cabeza, nada ni nadie lo para. También lo comenta con Arthur. Esto te hace mal, declara, y Arthur asiente. Deberías conocer el mundo, abrirte, dejarte sorprender, salir del silencio. Y Arthur, bueno, asiente como hace siempre, sin importar lo que le digan. El chico se movió tanto, esbozó argumentos tan convincentes, que tanto sus padres como los médicos terminaron pensando que, bueno, ok, sí, tal vez tuviera razón. Analizaron bien el caso y un día el médico de cabecera habló con la junta. Casi repitió las mismas palabras del chico. Se decidió al fin que Arthur no tenía por qué estar más en la clínica. Los trámites fueron rápidos. Se firmaron los papeles de salida de ambos y fijaron un plazo de 1 semana. 1 semana para dejar el asilo. Entonces podrían salir con sus padres, con un tutor, con un adulto que se hiciera responsable de ellos. El chico quedó encantado. No sabía exactamente quién iría por Arthur. Tampoco se preocupó en averiguarlo. Lo importante es que lo había logrado. Algo que le parecía y que de hecho era el mayor logro de su vida. Arthur se iría un día antes. El chico lo había organizado así de hecho, para hacerle una fiesta de despedida a su amigo. Fue un encuentro divertido. Los enfermeros, los médicos, todos comieron y hasta pusieron algo de música. Fue algo muy bonito. En medio de la fiesta, el jovencito se acercó a Arthur y le entregó un papel. En él había escrito su teléfono, su correo electrónico e incluso su dirección. Se lo guardó en el bolsillo y le dijo: yo sé que tú nunca hablas. Yo sé que tú nunca te expresas, que la mayor parte del tiempo estás en tu propio mundo con tus cosas, y eso lo respeto. Pero significaría mucho para mí que me llamaras si algún día te decides a hablar o que me escribas.
Después abrazó muy fuerte a Arthur y volvieron a la fiesta. Arthur dejó la clínica. Después la dejó el muchacho. Tuvo una gran bienvenida en la casa, con su familia y algunos viejos amigos. Parecía otra persona. No recordaban nunca haberlo visto tan bien. Los siguientes días fueron espectaculares. El pasado había quedado atrás, como si nunca hubiese ocurrido. De a poco el muchacho fue retomando sus actividades. Tomaba paseos, cortos al principio, pero luego más largos, porque no era fácil el cambio. Acostumbrarse a la vida fuera de la clínica, al ruido y la agitación de la ciudad. Una noche decidió salir. Era un gran paso. Fue a una fiesta y, aunque tenía sus temores, la pasó muy bien. Tanto que cuando miró su reloj, vio que ya eran las 5 de la mañana. Llegó a su casa a hurtadillas, tratando de hacer el menor ruido posible al entrar. Había tomado algunas copas, pero se podía mantener bien. Abrió la puerta. Todo estaba silencioso. En silencio, sí, pero no por ello en calma, ni tranquilo. Vio algo extraño de entrada, unas manchas en el piso y vidrios, como si algo se hubiese quebrado. El chico siguió caminando muy despacio y llegó al comedor. Allí encontró a su familia, a su madre, a su padre y a su hermana menor, despedazados. Sus cuerpos estaban tirados en el suelo. Cualquier otro no los hubiera reconocido, porque tenían sus cráneos molidos, como si los hubieran golpeado con algún objeto contundente una y otra vez, al punto que había sangre por todo el suelo, al punto que se veían sus cráneos desfigurados. Al chico le da un ataque de pánico. Está a punto de salir corriendo, pero justo antes de hacerlo, ve una figura conocida. Está parada allí, en la oscuridad. Por supuesto, es Arthur. Está amoratado por el combate que tuvo que librar y lleno de sangre que no era suya. Se acercó al chico lentamente, extendió su brazo y le puso algo en la mano, un papel. Era el mismo que le había dado su amigo, con todos sus datos personales. Tenía un mensaje adicional, uno que había escrito Arthur al reverso de la hoja, con un tipo de letra muy básica y algo infantil. Decía así: te libré de todas las personas de las que siempre te quejaste. ¿Estás feliz?